Hola a todos, especialmente los estudiantes que cursan la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro único video correspondiente a la semana 15 del curso. Esta semana damos inicio a una nueva unidad dentro del recorrido programático del curso. La revisión de esta unidad es bastante superficial, ya que corresponde a una unidad integradora, una unidad donde deberían integrarse los contenidos del curso Teoría y Métodos 1 con los contenidos del curso Historia de la Antropología. El recorrido del curso Teoría y Métodos 1 nos llevó, en primer lugar, a revisar las nociones de conocimiento en general y de conocimiento científico en particular, y revisamos eso que llamamos la racionalidad científica. En segundo lugar, hicimos un recorrido histórico correspondiente a la reflexión filosófica con respecto al conocimiento que se desarrolló en Occidente al menos durante los últimos 500 años. Obviamente, un recorrido sumamente superficial y apenas tocando algunos puntos paradigmáticos fundamentales para la comprensión de este proceso. En tercer lugar, revisamos también cómo en ciencias sociales este modelo único de la ciencia, dominado por el modelo de las ciencias naturales y principalmente de la física, en ciencias sociales entra en crisis. Revisamos cómo en las ciencias sociales siempre han existido, o al menos desde el siglo XIX y el momento de consolidación de las ciencias sociales como unas disciplinas maduras, siempre han existido diferentes corrientes metodológicas con diferentes formas de entender la realidad social y abordar la realidad social. De alguna manera ha prevalecido de manera simultánea diferentes paradigmas o lo que diría Lakatos, como estudiamos en la unidad 2, diferentes programas de investigación que han derivado en corrientes, escuelas particulares y hoy en día tenemos una diversidad de metodologías que corresponden a diversas formas de comprender la realidad social. Asimismo, en el caso de la antropología, en esta nueva unidad, deberíamos revisar de la mano de lo que hemos estudiado en historia de la antropología, cómo la antropología también ha sido o ha vivido procesos similares a los de todas las ciencias sociales. Para esta unidad pensamos revisar dos textos que son una guía para ver este problema. En primer lugar, la introducción y el posfacio de José Lovera de este texto, que es una compilación, La Antropología como Ciencia, publicado por Editorial Anagrama en 1975. Es un texto que ya es bastante viejo, pero que nos da una idea de esa diversidad en la naturaleza de la antropología para un momento en que la disciplina ya contaba al menos con 100 años de reflexión desde finales del siglo XIX y un momento en que la disciplina se encontraba en crisis. El texto de Llovera es muy claro con respecto a esa crisis en el paradigma antropológico y al plantear sus tesis con respecto a la naturaleza de la antropología, deja muy claro
cuáles son esos aspectos que él cuestiona o que le parecen particulares y que deben ser el foco de atención de quienes reflexionamos con respecto a la antropología desde una perspectiva epistemológica. En segundo lugar, se recomendó para esta unidad la lectura del texto de Paul Rabinov, Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Únicamente se solicitó que leyeran la introducción, el prefacio, la conclusión y el posfacio de todo este texto, pero sería una buena idea que pudieran leer el texto completo. El texto de Paul Rabinov se publicó en 1985 y además corresponde a sus reflexiones con respecto a este trabajo de campo que desarrolló en Marruecos a finales de la década de los 60. Es decir, también es un texto viejo, pero este texto de Rabinov, de manera mucho más dramática que los planteamientos de Llovera, presenta toda la crisis en la que se vio envuelta la reflexión antropológica a finales del siglo XX. Como decía anteriormente, el texto de José Llovera, algunas tesis provisionales sobre la naturaleza de la antropología, se genera en un momento en que la antropología se encontraba en crisis. Vale la pena leer los 3 primeros párrafos del texto, ya que dan una introducción bastante clara de los objetivos del mismo. Este trabajo es un intento preliminar de investigar, más allá de las apariencias inmediatas, la naturaleza de la antropología, su origen colonial, su objeto reprimido, su carácter ideológico, su crisis actual y su futuro como ciencia. Como consecuencia del estado presente de cosas, muchos profesionales de la disciplina creen que en el fin cercano, o por lo menos en la metamorfosis de la disciplina, otros mantienen puntos de vista muy escépticos sobre la posibilidad de una antropología científica. Creo que el obstáculo fundamental para el desarrollo de la antropología como ciencia es el dogma empirista e inductivista que penetra toda nuestra disciplina. La búsqueda de universales humanos o leyes históricas solo puede contemplarse desde la perspectiva de una ruptura epistemológica que parece anunciarse de una forma embrionaria con los trabajos de Levi-Strauss, Chomsky y algunos antropólogos marxistas. El presente estudio no tiene pretensiones de exhaustividad o de erudición. Se limita a examinar los temas mencionados más arriba en sus líneas más generales. En todo caso, puede considerarse como una primera aproximación a una historia epistemológica de la antropología que el autor tiene en preparación. En cada una de sus tesis, Llovera discute algunos de los principales problemas epistemológicos de la disciplina antropológica. Su primera tesis: el objeto de la antropología es el estudio de las sociedades o culturas primitivas. Es un planteamiento en el cual Llovera revisa cómo la antropología, a pesar de tener etimológicamente un nombre que orienta o la define como el estudio del hombre, el hombre en general, históricamente se había caracterizado por el estudio de un hombre clasificado o categorizado como primitivo. En su segunda tesis, Llovera reseña cómo la antropología es una disciplina que tiene su origen en el contexto colonial. Asimismo, afirma que la práctica antropológica solo fue posible en ese contexto y en un contexto como el de la década de los 70, donde ya se habían desarrollado ampliamente los procesos de descolonización a nivel mundial, resultaba crítico para
el mantenimiento de la disciplina bajo los mismos esquemas anteriores. En su tesis tercera, la antropología no es una ciencia, sino una ideología teórica, y el colonialismo ha fijado la forma y los límites de la teoría antropológica, Llovera hace referencia a la manera en que esa relación colonial marcó profundamente la forma en que la antropología construía y definía su objeto de estudio. En su cuarta tesis, Llovera señala el problema que se genera para la disciplina antropológica en el nuevo contexto de desaparición de las sociedades coloniales. Dice la tesis, la desaparición de la situación colonial y el desvanecimiento de los pueblos primitivos ha provocado una crisis en los fundamentos de la disciplina. Esta crisis se refleja en un cierto número de formas distintas. En este sentido, Llovera veía o plantea la idea de que un mundo cambiante, un mundo donde ya esa relación metrópolis-colonia estaba desapareciendo, un mundo donde las sociedades antiguamente coloniales están fuertemente penetradas por la modernidad y también por el mundo capitalista, ponía en duda a la antropología como una disciplina que clásicamente construía a su sujeto de estudio en estas sociedades coloniales y a partir de esa relación colonial. En su quinta tesis, Llovera plantea que el obstáculo fundamental para el desarrollo de una antropología científica es el dogma empirista e inductivista que caracteriza a nuestra disciplina. En este sentido, Llovera hace referencia principalmente a los problemas que se plantean al momento de definir una relación objetiva entre investigador y sujetos investigados, ya que el antropólogo generalmente va a generar una relación intersubjetiva y la posibilidad de desarrollar una observación objetiva que permita la elaboración de un modelo empirista es cuestionable. En su sexta tesis, Llovera plantea, en antropología el proceso de producción de conocimientos científicos solo puede concebirse como una estrategia dirigida a la construcción de un objeto teórico abstracto y de su axiomática. Este proceso toma la forma de la búsqueda de universales humanos o de leyes históricas. En este sentido, Llovera plantea que para que la antropología sea científica, debe buscar, impulsar la búsqueda de leyes universales, pero estas leyes universales entonces deben tratar de manera abstracta al ser humano. De alguna manera se debe deshumanizar al ser humano con el fin de lograr la generación de leyes históricas o leyes universales. Toda la reflexión planteada por Llovera de esta manera teórica, quizás un tanto abstracta, o más bien desde los libros y la producción antropológica, es complementada por la reflexión de Rabinov, que es una reflexión que va directamente a la médula del trabajo antropológico. Y es una reflexión con respecto al proceso de investigación antropológica
y al proceso más profundo de obtención de datos antropológicos. Rabinov es totalmente consciente con que los datos no son unas piedras, dice así en el texto, unas piedras que están ahí en el terreno que vamos a ir a recoger. Los datos los construimos, y a partir de que los construimos, a partir de una postura teórica, a partir de una posición teórica previa. Su trabajo en Marruecos lo lleva a reflexionar mucho más allá de simplemente una construcción unidireccional de la información y de los datos. Su trabajo en Marruecos le permite reflexionar con respecto a las relaciones entre sujetos, entre él como investigador y otras personas que están en el campo, que son, entre comillas, sus sujetos de estudio. Rabinov se da cuenta, claro, es algo que ya muchos antropólogos se habían dado cuenta, pero lo interesante de Rabinov es que se da la posibilidad de plasmarlo y de llamar a la reflexión sobre este proceso intersubjetivo donde el investigador directamente en su interacción con los sujetos que estudia transforma la realidad, pero no solamente la realidad que ve, porque va con un marco teórico previo, sino la realidad que interpretan esos sujetos, ya que en el diálogo simple, en la interacción humana, el sujeto que está en el campo, ese sujeto de estudio que quizás no se había planteado los problemas que el investigador viene a averiguar, en esa interacción con el investigador comienza a problematizar nuevamente o reproblematizar o da inicio a una problematización inexistente, y eso transforma también su realidad local, y debe transformar su realidad local y su capacidad de interpretarla para poder comunicarse con el investigador y traducir esa realidad local, esa realidad propia, esa problematización que viene desde el investigador, traducirla hacia él. Pero esto no es una relación simple. Los trabajos de campo antropológico son trabajos largos y que requieren una interacción permanente, y no solamente con un sujeto, sino con múltiples sujetos que están en diferentes posiciones entre las comunidades locales y el mundo del investigador, que el mundo del investigador también es diverso, es el mundo occidental, pero también es el mundo académico. Y Rabinov, en el prefacio, entre el prefacio y el posfacio de su texto, hace una caracterización muy interesante de su posición y su visión previa y su visión tras culminar el campo, y revisa también la posición en la que él ubica a cada una de las personas con las que interactuó profundamente en el campo, y su posición con respecto a la sociedad propia, la sociedad de Rabinov, y la sociedad local. ¿Esto qué implica? Esto implica que para ese proceso de interpretación de los otros, o de la realidad del otro, o de la cultura del otro, Rabinov de alguna manera se iba sumergiendo, se iba penetrando en esa realidad, pero al mismo tiempo iba transformando su propia visión del mundo. De alguna manera, él plantea que ese ir al campo, ese estar allí, no solamente afecta al campo por la presencia del investigador, sus problemas, sus ideas, lo que plantea y lo que genera, sino que también ese estar ahí afecta la forma en que el investigador ve el mundo. No es la misma forma en la que veía el mundo antes de ir al campo que después de ir al campo. Y finalmente el investigador vuelve nuevamente a su espacio natural, bien sea la universidad, bien sea el instituto de investigación, bien sea la ciudad. Y ahí
reinterpreta ese proceso, reinterpreta ese aprendizaje del campo, reinterpreta esos datos, pero ya el investigador no es el mismo que era antes. Entonces hay una transformación constante, no solamente del sujeto de estudio, sino del sujeto que estudia. Y esto obviamente sugiere que la visión cientificista tradicional se pone en juego al hablar de la antropología. ¿La antropología sí entonces será una ciencia? No, ¿o no lo será? Depende de la forma en la que veamos la ciencia. Es interesante que desde hace un buen tiempo no solamente los científicos sociales, sino que también los científicos naturales se han dado cuenta de que los observadores, los investigadores, afectan su sujeto de estudio o sus objetos de estudio en este caso, obviamente, ya no son sujetos. Y esto ocurre desde las ciencias naturales hasta la física de partículas y la física cuántica. Entonces, quizá es que la idea y el concepto de ciencia debemos redimensionarlo no solo para las ciencias sociales o las ciencias humanas, sino también para las ciencias naturales. Esta es una reflexión abierta y es una reflexión que debemos seguir construyendo, y debemos seguir construyendo no solo desde esta perspectiva filosófica epistemológica, sino también de la mano de la historia de la antropología y de la práctica antropológica, porque es lo que va a consolidar nuestra visión como antropólogos al momento de lograr culminar nuestro recorrido académico y optar por nuestra titulación.